Buenas noches. El objetivo de este curso es básicamente enseñar los fundamentos de contabilidad y cómo llevar los aspectos contables aterrizadamente tanto como empresa, organización o persona natural. El resumen de esta primera unidad consta de los antecedentes teóricos de la contabilidad, los albores, la historia, un poco de dónde surgió la contabilidad, el concepto de unidad económica en la empresa, verificar y identificar aquellos instrumentos que nos sitúan a poder contabilizar las cuentas contables. Por eso nace el concepto de libro mayor, balance general, estado de resultados, se cumple la dualidad contable y una aplicación de estos casos. Como señalé anteriormente, siempre el problema de la humanidad ha sido tener recursos escasos. Por lo mismo, siempre se ha tenido como la importancia relativa con respecto a qué o cuáles son aquellos recursos que más se deben usar para optimizar o ser eficiente. En este caso, siempre se ha tomado las materias primas, el trabajo y capital que dan como resultado la administración de empresas. Bueno, para sintetizar y aterrizar un poco más el objetivo de este curso, tiene que ver más que nada con identificar la empresa o una organización que tiene por objetivo organizar, en primer lugar, coordinar, suministrar factores productivos y estos están coordinados con respecto a la empresa. Por otro lado, se suministran bienes o servicios y la causa de todo esto es generar un beneficio. O sea, un beneficio para la empresa y un beneficio para quienes son los causantes de estos factores productivos. Y siempre la diferencia entre los ingresos y los gastos va a ser el beneficio. Este beneficio no solamente va a ayudar a la empresa o a la persona que realmente monte alguna unidad económica. ¿Por qué unidad económica? Porque está obteniendo un retorno con respecto a algo que él desembolsó. Por eso se llama unidad económica. El concepto de económico versus financiero, el económico tiene que ver más que nada con algo que es de stock, algo que no se va a cambiar. En cambio, si fuera financiero, tiene que ver más que nada con las tasas de interés. Y en este caso, al ser un curso de contabilidad, no tenemos nada que ver con intereses solamente aplicados a los gastos o ingresos financieros. Nada más, pero más allá del valor del dinero en el tiempo, aquí no lo vamos a ocupar. Ya. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad básicamente se señala como un medio de información. ¿Por qué un medio de información? Porque a través del análisis, sea de cuentas, sea de información pasada, presente, se pueden tomar decisiones con respecto a aspectos financieros, estratégicos, que permiten a las organizaciones tener una buena salud administrativa. Esta información tiene que ser generada a través de un proceso contable. Más adelante en el curso les voy a enseñar a cuáles son los instrumentos básicos que debe tener una empresa para poder generar una contabilidad certera. Para ello esta información tiene que ser, como mencioné anteriormente, fiable, oportuna, relevante. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, aparece el principio de materialidad. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un lápiz, yo no voy a contar en el estado, en el balance general o en el libro mayor solamente el lápiz, sino que junto varios lápices y los contabilizo como un todo. Ese es uno de los principios y fundamentos de la contabilidad como disciplina. Esta contabilidad tiene que informar sobre la situación económica y financiera de la empresa. A través de esta información se cumplen obligaciones con el gobierno, con el fisco. El IVA, el pago de impuestos. El IVA asociado a las ventas es débito fiscal y el IVA asociado a las compras es crédito fiscal. Y el IVA por pagar es la diferencia que hay entre esas dos. En una organización que realmente quiere cumplir los objetivos estratégicos propuestos en su plan de negocio, en su plan estratégico o en algún documento que tenga alguna relación con respecto a ser un referente de mercado o tener un valor agregado, una propuesta de valor, algo que lo haga distinto de la competencia, y para lograr eso tiene que tener la contabilidad
muy bien pegada al pie de la letra, seguir los preceptos contables y seguir lo que el Estado le señala al respecto de esta temática. La contabilidad antiguamente se llevaba a toda mano, pero aquí en Chile ahora se da la opción de tener boleta, factura electrónica y toda la contabilidad digital, o sea, en Excel o algún programa, software que realmente aporte a tener la información contable a la mano en primer lugar y por otro lado oportuna. Bueno, esta información contable, esta información financiera, tiene que ser confiable, relevante y comprensible. Dentro de estos tres conceptos fundamentales, esta información tiene que ser veraz, objetiva. ¿Por qué tiene que ser objetiva? Si uno es dueño de una empresa, tiene que no decir yo voy a vender un producto a 100.000 pesos si no hay un estudio de mercado con respecto a que me verifique que realmente ese activo o ese algo que yo voy a vender realmente valga ese precio. Se pueden producir distorsiones en las cuentas contables, sea para aumentar las ventas, para reducir los costos, para pagar menos impuestos. Por lo mismo, se tiene que llevar a cabo objetivamente y en este país es objetada por Contraloría o por Servicio de Impuestos Internos cuando presentan realmente los balances anuales o mensuales y tiene que ser de ese modo. Esta información también tiene que ser oportuna, es decir, que si uno va a presentar un informe del año 2017, tiene que ser con información del año 2017, no con información del 2016, porque se produce distorsiones en las cuentas. Esta información tiene que ser comparable, no solamente comparable con tu competencia, sino que comparable con el desempeño y rendimiento que tuvo tu empresa en ejercicios contables anteriores. Y esta información tiene que ser tan certera y productiva y consciente y consistente que te da las herramientas de poder predecir. O sea, si tu compañía, tu empresa, en una serie temporal de 5 años está teniendo una deuda que es mayor a su capital, ¿qué quiere decir esto? Pueden haber dos motivos. El primero, que esa empresa es una empresa que está teniendo es relacionado a algún rubro de comercialización que le pagan a X cantidad de días a plazo y esas personas no le, o esas personas, esas empresas no le pagan. O por otro lado, que simplemente ellos están haciendo aumentos con respecto a su capacidad productiva, sus activos fijos, e hicieron ampliaciones de maquinaria o del terreno donde están. Y la restricción a esta información siempre hay que tener en cuenta los costos relacionados para obtener un beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Si es una empresa de comercialización, un costo va a ser una mercadería. Pero en cambio, si esta empresa es una empresa de servicios y compra una mercadería del mismo rubro de la empresa anterior, esa mercadería es un gasto. ¿Por qué? Porque no es la actividad productiva principal de esa empresa. Eso es lo fundamental para determinar y discernir entre qué es un costo del periodo y qué es un costo. El costo del periodo se extingue cuando el periodo contable se extingue. En cambio, el costo en general tiene una materialización en el periodo cero. ¿Por qué? Porque esos son costos, son desembolsos que permiten el funcionamiento de la empresa, el funcionamiento inicial, el puntapié. Es como si estuvieran dos jugadores de fútbol y dan la pelota hacia atrás, eso es un costo. En cambio, un gasto es algo que se va materializando día a día, mes a mes, año a año, etcétera. Bueno, los principios contables fundamentales que se deben cumplir para que realmente la contabilidad sea certera tienen que ver principalmente con la equidad, la entidad, los bienes económicos, la empresa en marcha, la dualidad económica y el devengado. ¿Por qué hago hincapié en este último concepto? El devengado significa, en palabras simples, que cuando una deuda o un ingreso o cualquier cuenta se hay un acuerdo de palabra con alguien, ese ingreso, por ejemplo, no va a ingresar a caja hasta que realmente ese ingreso se haga realidad. Por ejemplo, si yo hago un contrato
de arriendo con un tercero. La casa es mía. Cuando yo lo suscribo hoy día, yo voy a tener dos cuentas. La cuenta de ingresos anticipados y la cuenta de ingresos. La cuenta de ingreso en general se coloca al haber. En un análisis de cuentas está la cuenta, la fecha al principio, la cuenta en la primera columna, en la segunda columna el debe y el haber. El debe es la suma de todos los débitos, en cambio el haber es la suma de todos los créditos. Más adelante voy a explicar la diferencia y el porqué de cada cosa. Pero en este caso, para que se cumpla el principio del devengado, cuando se ejecuta este contrato, la cuenta de ingreso se carga y la cuenta de ingreso anticipado se abona. Pero cuando realmente el pago se hace posteriormente al contrato, este ingreso realmente toma su comportamiento como ingreso y se abona y se carga el ingreso anticipado asociado a ese mes. Eso quiere decir el principio del devengado, que se va a ejecutar al principio toda una deuda o un ingreso, pero se va a ir materializando en relación a sus capitalizaciones o su funcionamiento, ya sea anual, mensual, como lo que diga el contrato. Bueno, y para tener la información más clara, existen tres estados financieros básicos: el balance general, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. Bueno, y la conceptualización contable se refleja en las cuentas que tiene la empresa, se determina un resultado y se da la información necesaria a la organización o al entorno. Bueno, ¿cuáles son los recursos con los cuales cuenta la empresa? En el balance general hay tres tipos de recursos globalmente hablando, que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Bueno, los activos son aquellos recursos con los cuales la empresa espera tener un beneficio futuro. Y dentro de estos recursos hay de dos tipos. Están los activos corrientes y están los activos fijos. Los activos corrientes, para hacer la diferencia con los activos fijos, tiene que ver básicamente con su periodo de extinción. ¿Por qué? Porque los activos corrientes son aquellos activos que se utilizan o tienen una duración hasta un año. Dentro de estos activos corrientes se pueden encontrar caja, o sea, dinero en efectivo, mercadería, el IVA, crédito fiscal, los clientes, los acreedores, etcétera. Son cosas que se van a extinguir. En cambio, los activos fijos tienen que ver más que nada con aquellas inversiones que se ejecutan, se realizan, para que la empresa realmente pueda ser productiva, no solamente por el inicio, sino que tenga un periodo determinado, sean 5 años, sean 10 años, va a depender. Lo que sí, estos activos fijos van a tener asociado una depreciación por uso. Porque si uno compra una maquinaria en el periodo cero, si tú la usáis, uno la usa hasta el periodo 10, ese activo no va a valer lo mismo que tú lo compraste. Por otro lado, y en el lado derecho del balance general, hay algunos recursos que son llamados pasivos. Estos pasivos son obligaciones que se tienen con terceros. Estas obligaciones tienen una disminución de los beneficios de la empresa o de la organización. También hay de dos tipos, básicamente. Estos son pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Dentro de los pasivos corrientes están las cuentas por pagar, los proveedores, las deudas por pagar, las deudas con el banco, etcétera. Dentro de los pasivos de largo plazo están la hipoteca, las concesiones. Y luego dentro de ese mismo set hay pasivos que son provisiones y hay pasivos que son contingentes. Más adelante se va a explicar cuál es la diferencia entre una provisión y un pasivo contingente. Y en palabras simples, la diferencia entre activos menos pasivos es el patrimonio, que tiene que ver con los recursos que aportan los dueños o los socios a la materialización de la empresa. Y en cuentas contables que se refieren a este aspecto son el capital, las reservas o la utilidad o pérdida de años anteriores. Bueno, el balance general es una imagen de la empresa en un momento determinado. Luego de descontados los saldos de cada cuenta a través del libro mayor, que el libro mayor básicamente es, voy a mostrarles,
para que se vea. El libro mayor, más que nada, es... Aquí tiene una tabla 1 y aquí tienen una cuenta. No sé, vamos a simular otra. Voy a, ¿cómo se llama? A eliminar esto y voy a insertar una tabla de 3 ahí. Ya vamos a ver que esta tabla, ya, esta va a ser caja. Aquí hay debe y a ver. Si te va a ingresar algo porque tú vendiste, te va a aumentar el debe. O sea, el debe es la suma de los débitos. En cambio, el haber es la suma de los créditos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tú, cuando tengas un saldo positivo acá, la mayoría de las veces va a ser un activo. En cambio, si en el lado del haber es positivo, significa que tu, tu cuenta analizada es un pasivo o parte del patrimonio. Eso tiene que ver más que nada con el libro mayor, que uno va colocando la suma y después uno coloca saldo final, saldo inicial y estamos listos. Bueno, como había mencionado anteriormente, en el balance general hay activos como la existencia, los deudores por venta, las maquinarias, las inversiones, los muebles, los terrenos, los documentos por cobrar. En cambio, en el pasivo hay proveedores, obligaciones, patrimonio, etcétera. Bueno, y todas estas cuentas reflejadas también se reflejan a través de un estado, que este estado es de resultado. Este estado de resultado tiene que ver básicamente con los ingresos menos los gastos, eso da una utilidad de pérdida del ejercicio. O sea, los ingresos son aquellos beneficios económicos por el cual se obtiene a través de un valor, incremento en el valor de su activo por una disminución en las obligaciones. Las ventas o servicios a clientes son algunas de sus principales fuentes. También hay ingresos a partir de lo financiero también. Y también son aquellos costos, son aquellos desembolsos con los cuales se espera recibir un beneficio futuro y son recuperables. O sea, la compra de mercadería de una empresa que se dedica a la compra y venta de esta. Un ejemplo de un asiento de compra y venta. Si la empresa es de mercaderías y hace una compra, en primer lugar, al ser mercadería un activo entra al debe 20.000 porque se desembolsaron 20.000 pesos. O sea, hubo una salida de caja y como caja es un activo, está saliendo la plata de acá y se va a la derecha. Por tanto, hay un saldo que se cumple. Bueno, y si esta misma mercadería la quiere vender y la está marginando a un X%, ¿qué debe hacer? Aquí aparece la cuenta costo de venta. ¿Por qué este es costo de venta de esta? Porque este costo a partir de este desembolso va a obtener un beneficio asociado. Por tanto, esa mercadería que ingresó como activo, aquí se está saldando el saldo. ¿Por qué? Porque se está ejecutando una venta. Y esa venta, como aquí se puede ver, es una venta en efectivo. Puede haber venta a crédito, venta con banco, venta con diversos motivos que no se toman en cuenta. Ya. Y en este caso hay un IVA débito fiscal, o sea, el IVA que se está relacionado con las ventas, que está más que nada este es un pasivo. ¿Por qué? Porque es una obligación que se tiene con un tercero. Y como se puede ver aquí está saldada la cuenta y está saldada la cuenta. Por tanto, el asiento de compra y venta están cumpliendo la dualidad contable y están cumpliendo que los saldos no se sobrepasen y no hay algún desfase ni nada por el estilo. Por lo mismo aparece este ejercicio que yo se los voy a dejar hacer a ustedes. Como ya he mencionado, la suma de los
débitos, el débito es el debe y el crédito es el haber. Por tanto, si aquí podemos ver que el crédito es 14.180.000, significa que este es un pasivo. ¿Por qué? Porque está el débito y el crédito. Voy a sacar un pantallazo para que lo entendamos mejor. Aquí estamos, ¿no es cierto? Vamos a hacer aquí el lápiz. Ahí está la cuenta de documentos por pagar. Dice crédito. Entonces aquí se anota el 14.180. Ya. La tarea es hacer esto mismo con todas estas cuentas, e identificar qué tipo de cuenta es. Si es activo, si es pasivo o parte del patrimonio. Bueno, esta fue la primera clase. Espero que le haya quedado entendido todos los conceptos básicos con respecto a la contabilidad. En videos posteriores se realizarán más análisis exhaustivos con respecto a mercaderías, ajustes contables, activos fijos, etc. Muchas gracias.